Muy bien, cuando ustedes digan. Hola, doctor Rafael, muchas gracias otra vez por esa deferencia con el departamento de Nariño y con las personas que tanto lo admiramos y lo respetamos en sus criterios y por supuesto en sus lineamientos. Muchas gracias a todas las personas que están aquí en este grupo, incluidas, escuchando esta importante charla que el doctor Rafael Nieto Loaiza ha tenido a bien compartir con los nariñenses y con las personas que nos acompañan desde otros lugares del país y del mundo. Doctor Víctor Hugo Villota, rector de la Universidad Cooperativa, por favor, un saludo para nuestro invitado y nuestros asistentes. Doctor Rafael Nieto, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy en este ciclo de conferencias con empresarios y académicos del departamento de Nariño. Para nosotros va a ser muy importante sus reflexiones, sus consideraciones y la perspectiva como un muy brillante analista que es usted entre varias de sus importantes cualidades de cómo ve esta pandemia, cómo ve este COVID-19 y el futuro y las consecuencias que nos espera tanto para el país como para el mundo, y nos interesa mucho su enfoque en el departamento de Nariño. Bienvenido, doctor Rafael, y muchas gracias por acompañarnos. Doctor Rafael, la dinámica de las conferencias que estamos haciendo, esta es ya la número 16, con importantes actores como usted. Es una charla magistral hacia el minuto 40 o 50 y después por chat haremos las preguntas correspondientes de los invitados. La Universidad Cooperativa seleccionará las más relevantes y por supuesto que no estén repetidas. Doctor, este es su charla, es su dinámica, usted nos dirá qué prefiere hacer y por supuesto otra vez agradecerle esta deferencia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, al doctor Víctor Hugo y a la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias a Sinergia Empresarial, al Grupo Agronova, a PEI Gracias y a la Fundación Juan Ambú, que son los organizadores de este Zoom, y sobre todo a todos los participantes que han tenido la generosidad de conectarse para oír esta conversación. Hagámoslo como proponen ustedes. Vamos a tratar de hacer una intervención de unos 50 o 60 minutos y después, si les parece bien, abrimos a preguntas de manera que se puedan resolver las inquietudes que tengan los distintos participantes. Si les parece bien, empecemos de una vez. Por supuesto, doctor Rafael, es su charla y usted nos dirá qué hacemos. Muy bien, vamos entonces de una vez. Miremos de dónde venimos. El año pasado América Latina prácticamente no creció. Bueno, en realidad tuvo un crecimiento muy menor, exiguo, del 0,1%, que no es lo mismo, pero es igual, y que en todo caso muestra que estábamos estancados. Si no miramos los problemas nacionales, que son muchos en algunos de los países de la región, hay básicamente 3 factores de carácter exógeno que explicaban ese estancamiento, esa ausencia de crecimiento. 1, el ritmo de expansión del G7, el grupo de las 7 mayores potencias del planeta. 2, el crecimiento de China. 3, los precios de las materias primas. Miremos primero en relación con el G7. ¿Qué fue lo que pasó en ese grupo? Que solamente uno de los 7 países más industrializados del planeta, Estados Unidos, creció por encima del 2%. En el 2019, Estados Unidos crece un 2,3%. Es el crecimiento más bajo desde 2016 y el más bajo desde la llegada de Trump al poder. Segundo tema, el crecimiento de China. El PIB chino seguía su tendencia hacia lo que los economistas han denominado un aterrizaje suave. Creció un 6,1% anual. Es un crecimiento que nosotros, por supuesto, envidiamos, pero que en realidad es muy malo para los chinos porque es el peor crecimiento en 30 años. En 30 años, China no había crecido tampoco.
como este 6.1%. Y tercero, el tema de las materias primas. Pese a un muy buen 2018, los precios de las materias primas siguen lejísimos de niveles de hace una década, cuando terminaron siendo el motor que usó la región para escapar a las garras de la recesión del 2008 y 2009. Frente a este panorama negativo solamente había un elemento de carácter positivo, que fue el costo de la financiación. Los tipos de interés estuvieron todo el tiempo por el suelo y eso era, por supuesto, una muy buena noticia para la región. Ese era el contexto regional, un 0.1% de crecimiento, es decir, prácticamente ningún crecimiento. A Colombia, en cambio, le fue bastante mejor que a la región. Tuvo un comportamiento atípico y muy positivo, creciendo un 3.3%. No es tampoco para echar tambores al aire, pero sin duda un mucho mejor crecimiento que el promedio regional. Se preveía que para el 2020 el comportamiento sería incluso un tanto mejor. Se calculaba que íbamos a crecer un 3.4 o un 3.5%. Pero se atravesó un cisne negro. Como ustedes saben, los cisnes son, por definición, unas aves de blancura exquisita, de blancura muy pura. Y hasta 1619, la idea de que hubiese un cisne negro era absolutamente imposible. Nadie consideraba tal posibilidad. Para Europa no existían los cisnes negros. Hasta que en ese año, una aventura expedicionista holandesa en Australia encontró unos cisnes negros. Y hoy sabemos que existen. Pero la metáfora sigue funcionando. Y esa metáfora de los cisnes negros fue desarrollada por el filósofo libanés Nassim Taleb para referirse a acontecimientos singulares, totalmente inesperados, sucesos que ocurren de improviso, por sorpresa, de una gran magnitud, que ningún analista había previsto ni tenido en cuenta porque a priori se pensaban que eran improbables y que casi siempre para mal tienen un gran impacto sobre la política y sobre la economía. Yo creo que estamos frente a un cisne negro. Hay quien sostiene que no. Hay quien dice que no estamos frente a un cisne negro porque la posibilidad de una pandemia estaba ya puesta sobre la mesa. Y que por tanto no estamos aquí, sino frente a un rinoceronte gris. Algo extraño, pero no imprevisto. El término pandemia no hace referencia a la gravedad de una enfermedad, sino al hecho de que se propague por muchos países y a su novedad, que hace que casi nadie tenga defensas contra ese contagio. La diferencia con una epidemia es entonces el alcance de la expansión, que en el caso de la epidemia se limita a uno solo o a unos pocos países. En cambio, en una pandemia, el aumento de las personas infectadas, el contagio, es mucho más rápido y mucho más global. Yo creo que sí, que la idea de la aparición de una pandemia era previsible. De hecho, tenemos referencias relativamente cercanas en el tiempo de otras pandemias. Por ejemplo, la de la AH1N1, la famosa gripa porcina de 2009, que fue la última vez que la Organización Mundial de la Salud usó la categoría de la pandemia para una enfermedad. Sabemos también de algunos virus que han sido gravísimos, por ejemplo el del VIH, el SIDA, que desde que se declararon los primeros casos ha matado 78 millones de personas y 35 millones más han muerto por enfermedades relacionadas con ese virus, directamente relacionadas. Hay epidemias muy conocidas, piensen ustedes, por ejemplo, en la del ébola en la República Democrática del Congo, y mucho más cerca a nosotros, el dengue, que en el 2019 trajo 3.1 millones de casos nuevos y que solamente en los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo del 2020, había registrado 660.000 casos más en América Latina. 2.000 de ellos muy graves de dengue hemorrágico. El dengue es una de las principales causas de hospitalización de niños y adultos en nuestro continente. Hay otras enfermedades incluso aún más graves. Piensen, por ejemplo, en la tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 enfermaron
10 millones de personas por tuberculosis. Y ojo con esta cifra, porque después la voy a usar para una comparación con el COVID-19. De esos 10 millones de infectados, solamente en el 2018, murieron 1.5 millones de personas. De ese tamaño es el problema. Y les doy un dato que no deja de ser preocupante. Una investigación muy reciente, publicada apenas hace unos días, de un conjunto de organizaciones, Alianza Stop Tuberculosis, el Imperial College de Londres, USAID, Johns Hopkins University, muestra que los confinamientos impuestos por el COVID-19, es decir, por los estados para tratar de parar el COVID-19, pueden aumentar las muertes por tuberculosis en 1.4 millones en los próximos 5 años. Y que habrá 6.3 millones de contagiados adicionales. Tengan esas cifras ahí en la cabeza porque quiero hacer una referencia a este punto en particular un poco más adelante. Lo que quiero decir es que la idea de una nueva pandemia era esperable. Lo que es completamente fuera de la previsión, imprevisto, catastrófico, es el desenlace económico que ha venido de la mano del COVID-19. Y es ese desenlace económico lo que, en mi opinión, más que la pandemia misma, constituye un cisne negro. Sí, yo creo que estamos frente a un cisne negro, pero no por la pandemia, insisto, sino por todas las consecuencias económicas que las medidas tomadas para tratar de evitar el contagio han traído para la economía del mundo. Miremos rápidamente. El coronavirus COVID-19 fue declarado pandemia por la OMS el 11 de marzo. Y desde entonces la economía mundial ha venido en una espiral descendente vertiginosa de la que no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir. Miren lo que dicen distintas instituciones internacionales sobre el COVID y sus consecuencias. La OCDE, que hace apenas unos días nos recibió oficialmente como el miembro número 37 de la organización, calculaba apenas al inicio de la crisis que cada mes de confinamiento costaba 2 puntos del PIB en la economía mundial. Y el cálculo era bastante sencillo. Decían, el PIB de una semana es aproximadamente el 2% de todo el año. Si la economía cae un 25% durante 4 semanas, se esfuman 2 puntos del PIB al mes. Era bastante sencillo. Después ha habido una profundización de distintas organizaciones sobre esas consecuencias. Por ejemplo, a fines de marzo, la directora del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Georgieva, anunciaba que la pandemia haría que este año fuera peor que el 2009, el de la crisis financiera mundial. Y decía con todas las letras, está claro que hemos entrado en una recesión mundial. Desde ese 27 de marzo de la declaración de la Georgieva a hoy, las cosas solamente han ido a peor. Para la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, la señora Gopinath, el escenario de una pandemia ha generado consecuencias que nadie podía haber previsto y que han sido mucho peores de lo imaginable. El director de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, dijo que nos esperaba la recesión más profunda de nuestra existencia y que el comercio podía caer, comercio mundial, un 32%. Y está claro que al final la crisis va a afectar a todo el mundo. Para el 9 de abril había perdido en los Estados Unidos su empleo 16 millones de personas. Para el 24 llegaba a 26.4. Vi una cifra antes de ayer, más de 30 millones de nuevos desempleados en los Estados Unidos, la peor cifra de desempleo desde la gran recesión en los 30. El Banco Central Europeo afirmaba que la economía europea iba a caer entre un 9 y un 15%. Ojo, entre un 9 y un 15% este año. Y para América Latina las cifras no son mejores. Miren ustedes, por ejemplo, lo que han dicho los grandes organismos internacionales. El Banco Mundial pronosticaba que la caída del PIB en América Latina sería del 4.6.
Esa cifra está en la parte alta de lo que dice el Banco Interamericano del Desarrollo, que decía que iba a ser entre 1.8 y el 5.5. Para que ustedes tengan una idea, esas cifras suponen el mayor batacazo económico para la región desde que hay registros históricos en el BID y en el Banco Mundial. Esas cifras son mucho peores que el retroceso del 2.5 en la crisis del 83. Acuérdense ustedes la gran crisis de la deuda latinoamericana. Y mucho peores que la gran recesión del 2009, donde el PIB regional apenas retrocedió un 1.9. Aquí estamos hablando de cifras, pero con mucho peores. Para el 13 de abril, el Fondo Monetario Internacional había profundizado sus estudios y decía que el golpe para América Latina iba a ser por lo menos del 5.2%. Eso significaba saltar de no haber crecido, de haber crecido un 0.1 a un menos 5.2. Y daba estas cifras que me parece importante que ustedes tengan, sobre todo por lo que nos permite mirar en relación con Colombia. Decía el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tendrá una contracción del 5.9, Canadá el 5.2, Brasil el 5.3, Argentina un 5.7, a los países andinos les va mejor, Chile y Perú un 4.5 y Colombia tendría una caída al menos 2.4%. Bastante mejor, sí, de lo que se preveía en comparación con los otros países de América Latina, pero una cifra terrible para nosotros. Y miren lo que en relación con la alimentación podría ocurrir. El Programa Mundial de Alimentos dijo el 21 de abril que las medidas tomadas para combatir la tasa de contagio del COVID-19 podrían hacer duplicar el número de personas que padecen hambre aguda en el mundo, alcanzando a 250 millones de personas a fines de 2020. Una cifra, en mi opinión, absolutamente escandalosa. En el 2019, la FAO ha sostenido que hay 135 millones de personas en situación de hambre en todo el mundo. Ahora dice que a final de este año va a haber por lo menos 250 millones de personas. Es decir, prácticamente vamos a doblar el hambre en el panorama mundial. No es poca cosa. Déjenme aterrizar rápidamente en Colombia. Lo primero que hay que decir es que el primer caso confirmado de COVID en nuestro país se tuvo el 6 de marzo, una turista joven que venía de Italia. El 11, como les dije, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Muy pocos días después, el 24, el presidente de la República decreta cuarentena general hasta el 13 de abril. El 6 de abril, sin embargo, la prolonga hasta el 26 de ese mes. Y de nuevo, un poco más adelante, la vuelve a prolongar hasta el 11 de mayo. Y ahora nos han dicho que vamos hasta el 25. Ha ido, sí, reactivando algunos sectores, pero es una reactivación que tiene, en mi opinión, un doble problema que quiero resaltar y que es vital para los empresarios. Lo primero es que en realidad lo que hace la presidencia es autorizar la reactivación, pero delegan los gobernadores y en los alcaldes las reglas de juego, los protocolos, los tiempos para la reactivación real después de esa apertura formal presidencial. Y resulta que los gobernadores y los alcaldes han tenido comportamientos muy desiguales en relación con esa reactivación y en algunas ciudades del país, como por ejemplo en Bogotá, las reactivaciones se han quedado en el papel porque han sido muy pocas las industrias o las empresas de construcción que han obtenido el visto bueno de la alcaldía para poder efectivamente entrar a reactivarse. Ese es el primer problema de la decisión presidencial. El segundo problema de la decisión presidencial
es que si usted reactiva la producción, pero no reactiva el consumo, tiene una enorme dificultad, y es que empieza a incurrir en los gastos que le suponen seguir produciendo, pero no tiene a quién vender. Mario Hernández decía hoy, precisamente en una entrevista, algo que me pareció una señal de alarma, una bandera de advertencia que vale la pena tomar. Decía Mario Hernández, en esas condiciones, si no se reactiva el comercio, si no podemos vender, los industriales nos vamos a quebrar aún más rápido que si no nos hubieran autorizado la producción. En fin, ahí está la dificultad y la vamos a examinar si ustedes quieren un poco más adelante. Lo que está claro es que la cuarentena tenía un doble propósito. Por un lado, evitar que la tasa de contagio se dispare y que cause el colapso del sistema de salud pública, y por el otro lado, darle a tiempo al sistema para prepararse adecuadamente para manejar la crisis. Con la información pública disponible, y quiero hacer énfasis en esto, pareciera que ambos propósitos se han cumplido. Ojo, lo estoy diciendo con todas las letras. En mi opinión, los propósitos de la cuarentena se cumplieron. Por tanto, si están cumplidos, en mi humilde opinión, no hay razón para mantener el confinamiento. ¿Por qué digo que están cumplidos los propósitos? Déjenme ver con ustedes algunas cifras que me parecen importantes. Yo debo advertir que el número de infectados no es el mejor indicador para prever el impacto del COVID-19 en el sistema de salud. Las razones son relativamente obvias. Primero, porque, como se ha sostenido, si el 80% de los contagiados es asintomático o presenta síntomas leves, hoy parece que ese número es aún mayor, es decir, que es mayor el número de contagiados asintomáticos y de síntomas leves, más alto que el 80%. La cifra de contagiados debe ser en todo caso mucho mayor a las cifras oficiales, por razones obvias. Esos asintomáticos y esos que presentan síntomas leves no van al sistema de salud y finalmente no son testeados, en particular si estamos en cuarentena, porque si estamos en cuarentena esas personas en principio no salen de su casa y no hay razón para testearlas. Ni van a los hospitales, nadie va a ir a buscarlo a sus casas a testearlos. Luego, el número de contagiados, presumamos, es muchísimo mejor que las cifras oficiales, muchísimo mayor. Ese es el primer dato. Pero después, y eso en mi opinión es mucho más importante, porque lo que genera presión sobre el sistema de salud no es el número de contagiados. Ese contagiado asintomático con síntomas leves no va al sistema de salud, no lo toca, no lo afecta. Los que van al sistema de salud, los que pueden estresar el sistema de salud, son los que tienen síntomas severos que amerita para ellos ir al sistema de salud y eventualmente son hospitalizados. Y los que presentan síntomas críticos, que son los que deben ocupar las unidades de cuidados intensivos. Porque lo que está visto que genera al final el fallecimiento no es el asintomático por razones obvias, no es el de síntomas leves por razones obvias, ni siquiera el hospitalizado. Normalmente los fallecimientos provienen, con muy pocas excepciones, de pacientes críticos que ocupan unidades de cuidados intensivos. Y lo que muestran las experiencias en Italia, en España, en Nueva York, es que lo que hay que evitar es que el número de pacientes críticos sea tan alto en muy poco tiempo que termine por colapsar, por sobrepasar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, y es ahí donde se generan unas altas curvas de mortalidad. Bueno, déjenme hacer otra referencia en relación con el número de contagiados. En España, en Italia, en Gran Bretaña, en Francia, los números de contagiados se cuentan por más de 170,000 casos, por muchos más, incluso en Estados Unidos. En Alemania las cifras son muy parecidas, pero cuando ustedes ven el número de muertos en Alemania y los comparan con los muertos de España, Italia, Gran Bretaña, Francia, por ejemplo, que tienen unos números relativamente parecidos a los alemanes, en todos los casos de esos otros países, la cifra
es 3 o 4 veces mayor que la alemana, con básicamente el mismo número de contagiados. ¿Por qué? Porque Alemania ha conseguido que su sistema de salud pública no colapse en ningún momento. Y eso termina siendo la clave, más que el número de contagiados. El punto es que la cuarentena consiguió que en Colombia la tasa de contagio no se haya disparado y le dio tiempo al sistema de salud para prepararse. Miren datos comparados que me parece que pueden ser útiles para tener en el ejercicio. El 17 de abril, con independencia del número de contagiados totales, porque como les digo, termina siendo indiferente para este análisis en particular, había 415 hospitalizados y 112 personas en cuidados intensivos. Ayer, que es la última cifra que yo tengo, había en Colombia 635 hospitalizados, apenas 220 más que el 17 de abril, y 128 en UCI, solamente 16 más que el 17 de abril. Ya, casi un mes después, solamente hay 220 hospitalizados más y solo hay 16 personas más en unidades de cuidados intensivos. Para ayer por la noche, esos pacientes COVID-19 ocupaban solo el 2.4% de las unidades UCI disponibles en el país. Solo el 2.4%. Dicho de otra manera, todavía teníamos un 97.6% de capacidad en unidades de cuidados intensivos para usar, si fuese necesario, en el COVID. Hay gente que me dice, usted está mirando todas las unidades de cuidados intensivos en el país y no las efectivamente disponibles. Muy bien, acepto esa crítica. Miremos las unidades de cuidados intensivos, no las disponibles en general, sino las unidades de cuidados intensivos que el Ministerio de Salud había previsto liberar para atender el COVID. Miren los datos. El 4 de mayo, el ministro de Salud decía que tenía 20.887 camas de hospitalización para adultos, 1.653 camas de cuidado intensivo y 3.289 camas de UCI, solamente para el COVID, o sea, liberadas solo para el COVID. Insisto, las camas libres de hospitalización y de UCI son mucho mayores, pero digamos las que el Ministerio de Salud había pedido al sistema que apartara, que no las ocupara de ninguna manera para tenerlas disponibles para atender pacientes COVID. Con esas cifras, lo que significa es que con los hospitalizados de ayer y con los que estaban en estado crítico ayer, los pacientes COVID ocupaban solo el 3.9% de las UCIs disponibles para eso, o sea que todavía teníamos un 96.1% de UCIs disponibles liberadas para atender pacientes COVID-19 y solo el 2.8% de las camas de hospitalización. Nada más. Pues bien, por esa razón es que ustedes vieron que los hospitales y las clínicas hace 10 o 12 días hicieron una declaración pública pidiéndole al gobierno o que les pagara un cargo por capacidad, es decir, o que les pagara por tener libres esas camas y esas unidades de cuidados intensivos, o que simplemente ellos iban a empezar a atender más pacientes, a hacer cirugías que estaban retrasadas, suspendidas, a atender consulta. Y eso efectivamente han empezado a hacerlo. Aún después de que han empezado a hacerlo, las cifras son las que yo les doy a ustedes. Solo se ocupan el 2.8% de las camas de hospitalización liberadas y solo se ocupan el 3.9% de las UCI liberadas para atender pacientes COVID. Cuando ustedes ven otros criterios, también lo estamos haciendo muy bien. Por ejemplo, el ministro de Salud dijo el 21 de abril que en Colombia la tasa de contagio era del 2.5 y que ahora, comillas, nos acercábamos al 1. ¿Qué significa esa tasa de contagio?
Eso se llama la tasa reproductiva, el RO, técnicamente, que mide a cuántas personas puede contagiar un solo paciente. Y es el mecanismo para estimar la velocidad con que se propaga una enfermedad al interior de una población. Una tasa del 2.5, como la que hablaba el ministro, significaba que un enfermo, una persona contagiaba a 2 personas y media más. Por tanto, el crecimiento era exponencial. Si la tasa baja a 1 o menos, el virus se irá controlando. Que el ministro diga que nos acercamos a 1 es una formidable noticia. Significa que nos estamos acercando a una tasa de control del virus. Ojo, yo debo advertir, sin embargo, que hay que tener cuidado con las tendencias y hay que mirar qué pasa entre ese 11 de mayo y el 25. Pero yo debo decir en todo caso que tampoco en términos de tasa de mortalidad estamos mal. Me atrevo a decir que aunque cada muerto duele, y duele mucho, la tasa de mortalidad en Colombia del COVID-19 es muy buena si la miramos en términos comparativos. Miren ustedes, por ejemplo, estos datos. Hay una tasa de mortalidad que maneja Johns Hopkins, que tiene un instituto, un centro de investigaciones que le está haciendo monitoreo diario, que es donde yo me alimento con estas cifras comparadas. Todos los días se están actualizando estas cifras sistemáticamente. No se equivocan nunca. La tienen ahí perfectamente medida. Según esa tabla de Johns Hopkins, hoy, Bélgica tenía una tasa de 16.3 muertos. 16.3 muertos. Italia una de 13.9, Gran Bretaña una de 14.5, Francia una de 14, Estados Unidos una de 6 y Colombia una de 4.2. Son muertos en relación con el número de contagiados. O sea, de todos los contagiados, en Bélgica se mueren el 16.3, en Gran Bretaña el 14.5, en Alemania el 4.4, en Colombia el 4.2. Es una tasa muy buena. Se nos mueren pocos en comparación con el número de contagiados. El problema de esta tasa, y yo vengo diciéndolo sistemáticamente, es que en el fondo es una tasa que es inflada. ¿Qué quiero decir con esto? Si reconocemos que el 80% como mínimo de los contagiados por COVID es asintomático y tiene síntomas leves, y que por tanto no aparece como un contagiado confirmado, pues uno tiene que pensar que estas tasas de mortalidad son en realidad muchísimo menores que lo que aparecen ahí. En todo caso, lo que es claro es que esta es una tasa de mortalidad que depende mucho del testeo. Si usted hace muchas pruebas y le aparecen más contagiados, su tasa de mortalidad es menor. Sencillo. Si usted hace muy poquitas como Colombia, su tasa de mortalidad es mayor. Pues bien, Colombia, que hace muy poquitas pruebas, tiene una tasa comparada muy buena con países que hacen muchas pruebas, como las que yo he señalando, a los que se les mueren bastante más pacientes COVID que a nosotros. Hay un dato que es más confiable para hacer análisis comparado, que es la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, porque esa sí no depende del número de contagiados testeados, del número de contagiados confirmados. Y ahí también estamos muy bien. Miren las cifras comparadas. En Bélgica se mueren 75.7 por 100.000 habitantes. En Italia, 50.57. En Gran Bretaña, 48.02. En Francia, 39.39. En Estados Unidos, 24.31. En Alemania, 9.13. Bueno, la tasa por 100.000 habitantes de mortalidad en Colombia por COVID-19 es del 0.93. Solamente. Se nos muere menos de una persona por 100.000 habitantes por COVID-19 en Colombia hasta ahora. Yo tengo que advertir que, por supuesto, las cifras de contagio, las cifras de hospitalización, las cifras de pacientes en cuidados intensivos y probablemente la cifra de muertos crezca cuando los confinamientos se vayan relajando, porque inevitablemente van a aumentar la tasa de contagio y van a aumentar
el número de personas infectadas que terminan acudiendo al sistema hospitalario. El punto que quiero resaltar es que aun cuando eso es verdad, uno no ve por ningún lado un dato que le permita afirmar que es que el sistema de salud se va a ir a pique. Eso no parece que vaya a ocurrir. La idea de un desbordamiento, de un colapso del sistema hospitalario, con miles de muertes en muy pocas semanas, como ocurrió, insisto, en España o Italia o en Nueva York, no es una idea que pareciera que fuese a tenerse concreción, a hacerse realidad en un país como Colombia. Porque las cifras muestran una cosa completamente distinta. Vamos a tener, sí, más hospitalizados, vamos a tener, sí, más pacientes en cuidados intensivos, vamos a tener, sí, más muertes, pero nada hace prever el derrumbe, el colapso, el desborde del sistema de salud. Yo, en cambio, vuelvo a decirlo, creo que la cuarentena cumplió su propósito, que el sistema está preparado y que el sistema puede soportar un aumento de hospitalizados y de enfermos en cuidados intensivos y que puede soportarlo bien. Hay que tener cuidado. Hay zonas del país que no están en las mismas condiciones que las demás. Por ejemplo, Amazonas. En Amazonas están creciendo los contagios rápidamente y no hay sino 3 unidades de cuidados intensivos. Ahí hay que tener especial atención. Hay que tener cuidado con ciertas poblaciones específicas y con ciertos lugares específicos. Por ejemplo, hay que tener cuidado con el personal médico y sanitario, que en algunos países terminó siendo una de las poblaciones más afectadas por el COVID-19. Y hay que darle a ese personal médico y sanitario todos los equipos de protección personal que sean indispensables. Hay que tener especial cuidado en las cárceles, como hemos visto en Villavicencio. En los ancianatos, que en España fueron una fuente de contagio y de muertes enorme. Hay que tener mucho cuidado con los cuarteles, con las estaciones de policía, con los supermercados, con el transporte público. Pero si usted hace una política focalizada en esas poblaciones y en esos espacios determinados, la posibilidad de controlar que no haya un desborde de contagios es muchísimo. Y claro, en todo caso, y eso sí resulta fundamental, se requiere mucha disciplina social, mucho autocuidado y entender que al final depende de mí, básicamente, de las medidas de higiene personal, de la disciplina con la cual yo cumpla esas medidas de higiene personal y del distanciamiento social, lo que finalmente puede garantizar que aquí no vayamos a tener un crecimiento exponencial de los casos que termine asustando tanto al gobierno como para que nos vuelva a confinar. Medidas de higiene, disciplina, distanciamiento social. Y por supuesto, tapabocas y lavarse las manos todo el tiempo que sea posible. Déjenme, después de describir lo que yo veo es un éxito de la cuarentena, el problema económico que ha venido de la mano de ese éxito. Advirtiendo que yo reconozco que al presidente Duque le tocó bailar con la más fea y que ahí hay un dilema terrible porque no hay solución perfecta. No hay, de hecho, solución buena. Aquí el presidente no puede escoger sino la menos mala de las soluciones. Yo sostengo, lo vengo diciendo desde hace ya varias semanas, desde un poco antes de que se prolongara de nuevo el confinamiento, más allá del 27 de abril, que hoy las medidas de confinamiento son peores que la enfermedad. Es decir, que el remedio termina haciéndole más daño al país que lo que se pretende prever usando esa cuarentena y ese confinamiento. En particular porque me parece que las consecuencias sobre la economía van a ser terribles y que de la mano de esas consecuencias de la economía vendrán unas consecuencias sobre la calidad de la vida, sobre la salud, sobre el hambre, la desnutrición, el comportamiento social y la seguridad, que se terminarán traduciendo al final en más vidas humanas perdidas que las que se pretenden proteger por vía de estas medidas del confinamiento. Antes de aterrizar ahí, déjenme hacer una mirada comparada rápida para mostrarles cómo Colombia venía haciendo bastante bien las cosas. En el siglo XXI, nosotros habíamos conseguido unos saltos de carácter social en materia de lucha contra la pobreza
y en materia de disminución de la desigualdad que merecen todos los aplausos. Uno siempre querrá que sean más y que sean más rápidos y que sean más profundos y que sean más vigorosos, pero no dejan de ser importantes y de ameritar un reconocimiento. Miren, por ejemplo, las cifras. En 1999, la pobreza era del 50% en nuestro país. En el 2018, que es la última cifra consolidada que tenemos a disposición, la pobreza era del 27%. Habíamos disminuido 23 puntos, casi un 50% la pobreza en Colombia. Y la pobreza extrema había bajado, es así, mucho más que un 50%. Había bajado un 67%, casi un 70% la pobreza absoluta, que pasó de ser el 22% en 1999 a ser solamente el 7% el 2018. También habíamos mejorado enormemente en materia de desigualdad. En 1999, la coeficiente Gini, que es el sistema de medición de desigualdad, donde 1 es la situación de mayor desigualdad, 0 la de más igualdad, igualdad perfecta. Es decir, que uno tiene que tratar de tender al 0 y alejarse del 1. El coeficiente Gini pasó del 0.6% en el 99 al 0.52% en el 2018. Como resultado de todo eso, de todo esto, en el 2014 empezamos a tener en Colombia más clase media que pobres. Y si ustedes lo ven, pues al final teníamos solamente un 27% de la población en situación de pobreza en el 2018. No tengo las cifras del 99, pero también en materia de hambre habíamos mejorado en forma sustantiva. En el 2006 todavía había 4.2 millones de personas padeciendo hambre. Para julio del 2019, esas son cifras de la FAO, del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas. Para julio del 2019, solamente había 2.4 millones padeciendo hambre. Habíamos mejorado un 43% entre esos 13 y 14 años. Unas cifras también muy importantes y muy positivas. ¿Qué tendría uno que decir? Bueno, pues hay que hacer unas advertencias. Es verdad que mejoramos mucho las cifras de pobreza, es verdad que mejoramos las cifras de hambre, es verdad que mejoramos las cifras de desigualdad. Pero según el DANE, una persona, una familia de 4 miembros que recibe 1 millón de pesos de ingreso mensual, ya no es pobre. El DANE dice, si su familia, usted y 3 personas más, reciben más de 1 millón de pesos de ingreso mensual, usted ya no califica en situación de pobreza. Yo no tengo la menor idea cómo el DANE piensa que uno con 250.000 pesos al mes puede no ser pobre, pero esas son las cifras del DANE y yo no me puedo escapar de ellas y ese es el criterio de medición. Levanta una alarma y ya voy a ir a ella. Agrego yo, de los 22.4 millones de empleados que hay en el país, solo el 12% gana más de 2 salarios mínimos. Solo el 12%. El 47% recibe apenas un salario mínimo. Es decir, el 47% recibe un salario mínimo y un 88% recibe 2 salarios mínimos o menos en Colombia. Las cifras son ciertamente preocupantes, pero reflejan sobre todo que nuestra clase media es muy frágil. Creció mucho desde 1999 a ahora, en estos 20 años. Y eso, insisto, hay que aplaudirlo, pero en el fondo, pues está pegada con babas. Si usted pierde el empleo, cae en la pobreza, porque hoy un empleo mínimo genera algo menos de 1 millón de pesos entre todos los ingresos para esa familia. Si usted pierde ese 1 millón de pesos de ingresos, usted se va a la pobreza. Así de claro y así de sencillo. Pues bien, FEDesarrollo, que es el think tank más influyente del país y sin duda, en mi opinión, el más importante en materia económica, actualizó hace unos pocos días su estudio de proyecciones y preveía que para el segundo trimestre la economía se contraería un 9.4%. Eso decía el estudio de FEDesarrollo.
Para hacer las predicciones anuales, Fedesarrollo sostenía que en el mejor de los escenarios, el PIB de Colombia iba a caer a menos 2.7%. Es decir, 6.1 o 6.2 puntos menos en relación con la proyección que se tenía, si hemos de considerar, como les dije arriba, que Colombia debería crecer en el 2020 entre 3.4 y 3.5%. Eso decía Fedesarrollo en caso de que tuviéramos una contracción económica en V, con una caída rápida, pero con un crecimiento rápido también posterior. En el escenario medio, que era una W, caída, recuperación, vuelve a caer, vuelve a recuperarse, como por ejemplo con una prolongación adicional del confinamiento, como la hubo, o porque hubiese un nuevo confinamiento, ojalá no lo haya, la economía debería decrecer a un menos 5%, decía Fedesarrollo. Hace menos días, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, a quien no le puede acusar nadie de tener una posición política o una inclinación ideológica, iba en la misma dirección de este escenario intermedio, pero un poco más negativo, y decía que su proyección del crecimiento para este año iba a ser de menos 5.5%. En el peor escenario para Fedesarrollo, el de una U, donde tendríamos un periodo relativamente largo de recesión abajo, en ese escenario la economía tendría una contracción este año de menos 7.9, o sea, alrededor de 11.5% menos de lo que se tenía previsto para este año 2020. Yo, sin embargo, creo que las proyecciones por el PIB las entiende pocos. Son muy de economistas. Hay que tener muy claro cuál es el PIB del país y qué puede significar en crecimiento y los impactos de que sea un punto más o un punto menos. Cuando vemos las cifras de empleo, la tragedia empieza a tener una condición más clara, más humana para todos. Y miren lo que decía Fedesarrollo. Fedesarrollo decía, en materia de desempleo, en el mejor de escenario, nos vamos a ir a un 16.3 de desempleo. Es decir, 1.400.000 nuevos desempleados en el país. Y decía Fedesarrollo. Y en el peor escenario, vamos a tener 2.4 millones adicionales de desempleo. En un caso íbamos a pasar del 10.5 al 16.3, en el otro del 10.5 a básicamente un escenario del 20.5, prácticamente el doble de desempleo. Insisto, olvídense de los puntos. Piensen que cada punto son 240.000 personas y que en el mejor de los escenarios estamos hablando de que entre 1.400.000 y 2.400.000 personas perderían su empleo este año. De ese tamaño es el problema. Y no es simplemente un problema de desempleo, es que como les dije arriba, y por eso era tan importante la referencia al DANE, si una persona pierde su empleo en Colombia prácticamente se va a la pobreza. Lo que estamos diciendo, por tanto, es que esas cifras de desempleo hay que multiplicarlas por 4 para poder medir más o menos cuántas personas más pobres habrá en el país al final de este año. Si usted tiene 1.400.000 desempleados, estamos hablando de básicamente 5.600.000. 5.600.000 pobres más en Colombia. Y si usted tiene 20.5 desempleo, 2.400.000 desempleados, pues lo que está diciendo es que algo menos de 10 millones de pobres, 9.600.000 pobres más, habrá en Colombia a fines de este año. No es poca cosa. Lo que estamos diciendo es que todos los avances en materia de lucha contra la pobreza que se habían tenido en estos 20 años se pueden perder a fines del que estamos viviendo. De ese tenor es el problema. Miren ustedes, además, porque me parece importante,
un dato adicional que es relativamente nuevo. El DANE presentó el 30 de abril el resultado de la gran encuesta integrada de hogares correspondiente al mes de marzo. Como la información sobre los efectos de la cuarentena se refiere únicamente a su primera semana, la primera semana de cuarentena, hay que esperar verdaderamente para ver el impacto de la cuarentena en esta gran encuesta a lo que pase en el mes de abril. Es decir, a fines de este mes de mayo, cuando nos presenten los resultados de la gran encuesta de abril, sabremos efectivamente cuál es el impacto de la cuarentena. Pero ya hay cosas que son sumamente preocupantes. Los datos ya son muy malos. La tasa de desempleo había aumentado del 10.8 en el 19 al 12.6 en el 2020, 1.8 porcentuales. Casi 1.6 millones de puestos de trabajo se han perdido entre marzo del 2019 y marzo del 2020. 1.6 millones. Una caída del 7.2%, la más grande desde principios de siglo. Con una advertencia además que me parece que hay que resaltar. Si la tasa no aumentó más, fue porque disminuyó muchísimo la cantidad de personas activas que no están buscando empleo, que es sobre lo que se mira al final la tasa de desempleo. ¿Por qué cayó esa tasa de personas que estaban buscando el empleo? Pues yo creo que hay una explicación obvia. Muchas personas no estaban buscando el empleo ahora mismo porque sabían que su mecanismo para encontrarlo durante la cuarentena no operaba, o simplemente pensaban que en esas circunstancias de cuarentena no iban a conseguirlo y por tanto se abstienen de aparecer como buscando empleo activamente. Y por eso es que la tasa de participación laboral, que es esta tasa que mide cuántas personas efectivamente están en la búsqueda de empleo y participando, había disminuido de 63.2 al 59.2 entre marzo y marzo de 19 a 20. Esa caída en la tasa de participación solamente había tenido lugar una vez en el 2007 y nunca antes. Lo que quiero decir es que esa tasa de 12.6 de desempleo que refleja la gran encuesta integrada de hogares subestima el desempleo real, es decir, el número de personas realmente dispuestas a trabajar. Y la subestima porque hay un número muy importante que, si bien están dispuestas a trabajar, no aparecían buscando empleo por las razones que yo les he señalado. O sea, la tasa real de desempleo a marzo era mucho más mala que la muy mala que ya aparecía de 12.6. Yo no quiero ni imaginarme cuál va a ser esa tasa a fines del mes de abril, que es lo que debe quedar reflejado en la encuesta del mes de mayo. Eso en relación con el desempleo. Miremos la otra variable, el de las empresas. El 96% de las empresas en Colombia es MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, y generan el 80% de los empleos del país. En Estados Unidos, un estudio de JP Morgan decía que el 50% de las MIPYMES podía resistir un promedio de 27 días sin facturar, y el 25% se iba a quiebra a los 13 días. Esos son números para Estados Unidos, un país rico, con poca informalidad, con facilidad para acceder al crédito, con tasas de interés muy bajitas y con una carga fiscal sobre las empresas mucho menor de lo que es Colombia. En Colombia, sin duda, muy pocas pymes pueden aguantar una prolongación de la cuarentena como la que se ha hecho. Y eso lo confirmaba FENALCO. Miren, hubo una carta que yo no sé si ustedes conocieron del 28 de abril de FENALCO a la Presidencia de la República, que tenía unas cifras que me dejaron absolutamente escandalizado y muy preocupado. Decía FENALCO en esa carta al presidente que el 38% de sus afiliados, tiene más o menos 14.000 afiliados FENALCO en el país, el 38% de sus afiliados cerraría o se acogería a la ley de insolvencia. Y que de los restantes el 69% anunciaba recortes de personal entre el 25 y el 75%. Piensen ustedes en ese dato. Si eso es FENALCO, con los comerciantes más importantes del país, que son los que están afiliados a esa federación, ustedes se pueden imaginar lo que está pasando con las MIPYMES más pequeñas, que no están en ningún FENALCO, porque no lo pueden pagar ni les interesa.
La situación tiene que ser mucho peor, si esa es la situación de FENALCO, donde 4 de cada 10 o se quiebra o se va, o cierra del todo, o se va a la ley de insolvencia. Yo no quiero ni siquiera pensar en lo que está pasando con el resto del país. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene una cifra muy parecida en relación con sus afiliados. Decía que el 60% iba a disminuir su personal, que el 80% podía subsistir entre 1 y 2 meses con recursos propios y que solamente un 13% aguantaba entre 3 y 4 meses. El 80% podría subsistir solo entre 1 y 2 meses. Cada día del confinamiento cuenta. Cada día en que no se reactiva la industria, la manufactura, la construcción, cuenta. Cada día en que no se permite que se abra el comercio, cuenta. Cuenta para esos comerciantes de FENALCO y para los que no están, para los que estaban afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá y para todos en general, porque de nuevo aquí, si eso pasa en la Cámara de Comercio de Bogotá, no quiero imaginarme lo que está pasando en Nariño. Tercera variable, informalidad. Piensen ustedes que el 47.3% de los colombianos viven en la informalidad. 47.3%, esta es una economía dividida por mitades, un 50% formal y algo menos de un 50% en la informalidad. El grueso de esos informales, si no va a la calle, no tiene de qué comer. Y sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, las ayudas, los alivios, los subsidios del gobierno constituyen una herramienta muy valiosa que amortigua en algo las situaciones que yo estoy describiendo. Pero ni llegan a todos los que la necesitan, ni son suficientes, ni sobre todo se pueden sostener en el tiempo. Y yo creo que ese es un dato que vale la pena tomar en consideración. Si ustedes lo miran por el empleo, si lo miran por la informalidad, si lo miran por lo que está pasando con las empresas, lo que viene para Colombia es una tragedia de inmensas proporciones. Déjenme terminar con 3 elementos que creo que son relevantes para hacer un análisis macro de la situación de la economía colombiana a partir de la pandemia. 3 grandes fuentes de ingresos para el país: petróleo, remesas y turismo. El 29 de abril, el petróleo y la OPEP cotizaba a $12.41. El precio medio del mes era 18.4, muy por debajo de los 33.9 del mes de marzo, casi la mitad. En los últimos 12 meses, el precio del barril de OPEP había descendido un 74.8%. Primer dato. Sin embargo, el precio barril OPEP no es el que es de referencia para Colombia. El que es de referencia para nosotros es el Brent. Bueno, para octubre del 2011 cotizaba a 27.20. Para todo el año, el máximo ha sido 68.9. El promedio, 42.27. En abril, para que ustedes tengan una idea, el promedio era de $34. Perdón, de $27. Ecopetrol produce a 29.90. Por debajo de 29.90 va a pérdida. Y uno puede decir, bueno, si el Brent está a 27 de promedio en el mes de abril, Ecopetrol produce a 29.90, es apenas un 10% por debajo del precio, Ecopetrol aguanta. Eso es solo parcialmente cierto. Pero tiene una variable que hace el asunto más complicado. En realidad, el barril de petróleo colombiano no es de la calidad Brent. El barril de petróleo colombiano tiene una calidad que se llama el Vasconia. Ese barril Vasconia se cotiza entre 9 y 10 dólares por debajo del barril Brent. Es decir, que en realidad el barril colombiano no cotizó en abril a 27 dólares de promedio, sino
a 17, 18 dólares de promedio. Ahí sí, muy por debajo de los 29.9 de Ecopetrol. El punto. En el año 2018, que es el de cifras consolidadas, el sector de hidrocarburos le transfirió a la nación, por impuestos, transferencias, regalías, dividendos, en fin, alrededor de 30 billones de pesos. Entiendo que las cifras del año pasado fueron incluso un poquito mejores porque era mejor el precio y se produjo más. Esos 30 billones de pesos desaparecen para el próximo año, porque no hay nada que haga prever que aún después de que se levante la pandemia, el precio recupere del barril Vasconia de Colombia su valor suficiente como para que Ecopetrol y las otras compañías que producen un barril de las mismas condiciones que el de Ecopetrol, que el barril Vasconia, terminen teniendo unos números en negro. Todas se van a ir a rojo, sin excepción, de aquí hasta fin de año. Si eso es así, insisto, esos 30 billones de pesos no los vamos a ver en el presupuesto del próximo año, del 2021. Y ojo, no era poca cosa, porque es que resulta que el sector de hidrocarburos es el 5% del PIB y el 12% de los ingresos corrientes de la nación. Primera gran bandera. Segunda bandera, las remesas. El dinero que está entrando del exterior es de tal magnitud que equivale a más de 3 veces la cosecha cafetera del año pasado. Para que ustedes tengan una idea, la cosecha cafetera del año pasado fue de 7.2 billones de pesos. O sea, más o menos 1.780 millones de dólares. Las remesas el año pasado fueron de 6.773 millones de dólares. De ese tamaño se volvieron importantes las remesas. Desde hace 4 años para acá van creciendo, creciendo y creciendo. Hay un estudio de la Universidad Nacional que dice que entre 6 y 7 de cada 10 colombianos migrantes le envía a su familia dinero desde el exterior vía remesas. Alrededor de 18.5 millones de dólares diarios el año pasado. Bueno, el 49% de esas remesas viene de Estados Unidos. El otro 16% de España y lo demás de distintos países, en su orden Chile, Ecuador, Panamá y otros más chiquitos, pero mucho más chiquitos. O sea, el 65% de las remesas vienen de Estados Unidos y de España. Si ustedes piensan en las cifras que yo les di sobre los 30 millones de desempleados en Estados Unidos, más las cifras terribles también que hay de desempleo y de recesión económica en España, lo que pueden prever sin la menor duda es que las remesas se van a caer también entre un 50 y un 75% este año. O sea, vamos a rever entre la mitad y un cuarto de lo que vimos por remesas hasta el 2019. Esos dineros de antes, esos 6.773 millones de remesas ya no los vamos a ver. Ya no los vamos a ver. El otro gran sector de ingresos y de divisas para el país era el turismo, que había venido desde el 2015 creciendo muy rápidamente, un 31%. En el 2018, este sector generó 1.9 millones de empleos en el país, el 8.8 del total. Una cifra enorme. Y veníamos creciendo muy por encima de la región, a un 2.7, cuando en la región el turismo venía decreciendo a un 3.5. Unos datos que me parece que eran realmente de aplaudir. Apenas entre enero y los primeros días de marzo, antes de la llegada del COVID, 4 aerolíneas habían pedido ingreso a Colombia para establecer nuevas rutas. Era realmente sorprendente. Los ingresos por turismo en el 2018 son de 6.630 millones de dólares. O sea, prácticamente lo mismo que las remesas. Datos básicos y fundamentales. Y yo sé que afectan además a algunas ciudades y algunos departamentos más que otros en el país. Nariño es uno, por ejemplo, que se ve claramente afectado por la caída del turismo. Bueno, lo que está claro, y me parece que sobre eso no vale la pena ni siquiera hacer un ejercicio de profundización, es que el turismo va a necesitar años para irse acercando
a lo que fue el año pasado. No sabemos cuándo se van a abrir los cielos, no sabemos cuántas de las aerolíneas van a sobrevivir. Ustedes vieron la noticia de la solicitud de entrar a ley de insolvencia en los Estados Unidos que ha hecho Avianca. No sabemos al final cuántas personas se vayan a animar a hacer turismo apenas se empiece a liberar en algo el confinamiento. Lo que está claro es que las tres principales fuentes de ingresos y de divisas en el país, petróleo y sus derivados, remesas y turismo, van a tener unos golpes brutales este año. Y termino acá diciendo lo siguiente. Piensen ustedes en el panorama fiscal del 2020. Los ingresos de divisas y lo que dejan en recaudo tributario por todas las modalidades, petróleo, remesas y turismo, van a caer muy sustantivamente, primero. Segundo, los recaudos por impuestos directos también van a caer de manera muy importante, porque es evidente que la gente no va a pagar lo mismo por patrimonio, ni por renta, ni por impuestos de industria y comercio. Razones obvias. Y los impuestos indirectos también, porque el IVA va a caer no solamente por lo que se ha dejado de gastar ahora, sino porque muchas personas, aun cuando se libere el confinamiento, van a restringir su consumo. ¿Por qué? O porque perdieron su empleo, o porque temen perderlo. Porque les da temor que venga una nueva cuarentena y necesitan tener algo de ahorros. Y en todo caso por la incertidumbre que hace que no se gaste sino lo esencial. O porque no tiene, o porque quiere prever algo de ahorro por si llega una nueva cuarentena o pierde su empleo, o simplemente por la incertidumbre. Los niveles de recaudo por IVA deben bajar y deben bajar de manera importante. Y en paralelo, en cambio, el Estado viene gastando a manos llenas billones de pesos. Ya a estas alturas es muy difícil cuantificar el gasto público comprometido en el marco de la pandemia, pero no tengo la menor duda de que sube de los 40 billones de pesos. En estas circunstancias, yo me pregunto, ¿cuál será la cifra consolidada del déficit fiscal para el 2020 más lo que viene en el 2021? Y debe estar por encima del 6%. Y aquí termino para oírlo preguntas. Yo creo que el presidente Duque tomó una decisión oportuna y correcta cuando decretó la cuarentena. Había que evitar el colapso del sistema de salud. Soy escéptico de las cifras de mortalidad del COVID. Creo que son mucho menores de las que aparecen en los informes oficiales, porque esos informes oficiales se hacen, como les decía a ustedes, en comparación con el número de contagiados confirmados. Y es de prever aquí y en todas partes que el número de contagiados reales es mucho mayor y que por tanto la cifra de mortalidad real de la enfermedad es mucho menor de lo que aparece. Pero aún así, aún con esta consideración, yo entiendo que había que tener especial cuidado para evitar un colapso del sistema de salud. Pero, y el pero me parece que es muy importante, cumplido su propósito, como lo hemos visto, porque hay disponibilidad de camas hospitalarias, porque hay disponibilidad de camas en cuidados intensivos, porque además la tasa de contagio ha caído de manera muy sustantiva y porque la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es muy baja. Lo que yo no dudo en afirmar hoy es que cualquier día adicional de confinamiento, cualquier día en el cual los sectores que podrían reactivarse no lo hacen por decisiones, procedimientos, lentitud burocrática a la hora de aprobar las solicitudes por parte de gobernaciones y alcaldías. Cada día adicional de confinamiento
son más desempleos, más quiebra, más informalidad. Y que por tanto, uno debería reactivar tan rápido como sea posible toda la economía, incluyendo el comercio. Y con esto yo no estoy diciendo que no haya que mantener medidas de higiene, incluyendo el uso de tapabocas, de disciplina y distanciamiento social. Algunas actividades se pueden limitar o restringir, pero en mi opinión, la reactivación de todos los sectores, más el consumo, y eso supone darle vía libre al comercio, es vital para el país. Si no lo hacemos, el número de personas que perderán su empleo, el número de personas que tendrán que moverse a la informalidad, el número de micro y pequeños y medianos empresarios que van a perder su esfuerzo de toda la vida, su ahorro, su inversión, porque quiebran sus empresas o se van a la ley de insolvencia. Se va a traducir todo esto en más hambre, en más desnutrición y por tanto, en más personas enfermas y más personas muertas. No hay una dicotomía entre vida y economía. Aquí la dicotomía es dónde se protegen más vidas, a mediano y a largo plazo. Y yo no tengo duda que la apuesta para proteger más vidas, para proteger mejor la salud de los colombianos, a mediano y a largo plazo, está en la reactivación económica. Manteniendo, insisto, las medidas de higiene, de disciplina social, de distanciamiento. Pero ese es el camino y hacia allá deberíamos transitar de la manera más rápida posible. Y una última consideración de carácter estrictamente jurídico. No podemos olvidar que estas medidas se han tomado en el marco de lo que se denomina un estado de excepción, un estado de emergencia. Una emergencia sanitaria que es una de las 3 modalidades de estado de emergencia que tenemos en la Constitución Nacional. Los estados de emergencia tienen que estar claramente justificados. No se pueden prolongar ni un día más si no hay justificación. Es más, yo sinceramente creo que el estado de emergencia no se pudo haber prolongado más de 30 días, que es el límite constitucional, pero esa es una discusión distinta. Lo que está claro es que cada medida en el estado de emergencia tiene que estar plenamente justificada, dirigida específicamente a resolver el problema y además tiene que ser proporcional. Si como efectivamente lo que se buscaba como en el estado de emergencia era precaver que la tasa de contagio se disparara, si como efectivamente lo que se buscaba con el estado de emergencia era que no colapsara el sistema de salud, y esos objetivos se han logrado, no tendríamos por qué estar ya más en estado de emergencia. Me parece que se le dan al presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes unas facultades extraconstitucionales que pueden significar la vulneración de derechos de manera claramente injustificada. Toques de queda, demora en la entrega de los permisos, vulneración de libertades, suspensión del derecho al trabajo. En mi opinión, eso ya hoy no tiene justificación. Y así como he defendido que el presidente tomara oportunamente la decisión, y lo hizo, en relación con la cuarentena, debo decir que las prolongaciones de las cuarentenas se han hecho sin justificación. El presidente no ha salido a decirle a los colombianos cuál es verdaderamente la justificación. Y no se puede hacer una prolongación por si acaso, porque tal vez, porque quizás, no. La limitación de los derechos que supone la cuarentena nunca la habíamos vivido en Colombia. Es la más grave que hayamos tenido nunca. Mucho más grave que las que hemos tenido, por ejemplo, en toques de queda durante la administración. Voy a decir una cosa que puede provocar polémica. Más duras que las que tuvimos durante el toque de queda durante la administración del presidente Turbay, con una vulneración que en el fondo se traduce en una suspensión del derecho al trabajo que afecta la vida y la dignidad humana. Son de tal naturaleza las limitaciones que se establecen en el marco de la emergencia a los derechos y libertades ciudadanas que para que se prolonguen un solo día debería haber una justificación enorme que nadie ha dado. Un último comentario. A mí me parece, y lo digo con franqueza, un exabrupto la decisión de confinar a los mayores de 70 años en su casa. Si hay alguien crecidito que sabe cuál es el riesgo y que tiene capacidad para decidir si lo asume o no, es el mayor de los 70 años, el adulto mayor. No los podemos tratar como si fueran incapaces o menores de edad. A mí me parece un irrespeto, una grosería, una vulneración de sus derechos. Es más, me atrevo a decir que es antiético tratar a los mayores de 70 años de la manera en que se les está tratando.
¿Son la población más vulnerable? Sí, son la población más vulnerable. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión por ellos. Somos nosotros los que tenemos que aislarlos. No son ellos capaces de decidir cuál es el nivel de riesgo que quieren asumir. Nosotros fungimos entonces como los padres de los señores mayores adultos de 70 años, que decidimos qué pueden y qué no pueden hacer. Yo les digo con franqueza, a mí me parece claramente violatorio de los derechos humanos, me parece claramente irrespetuoso, grosero con el adulto mayor y me parece además antiético. Termino. Se han tomado decisiones correctas. El sistema de salud está preparado. Tenemos que saber que va a aumentar el número de hospitalizaciones, el número de pacientes en cuidados intensivos y el número de muertos. Pero no hay nada que haga pensar que ahora, en estas circunstancias, el sistema de salud va a colapsar. Por tanto, el confinamiento debería terminar ya y deberíamos darle rienda suelta al sistema productivo y al comercio para que en una nivelación de producción y por tanto de oferta y de demanda, esto empiece a moverse y las consecuencias terribles que va a traer en materia de recesión económica, de desempleo, de quiebra de empresas y de aumento de la informalidad pueda ser menor que lo que se está previendo hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael Nieto. Extraordinaria y muy brillante su exposición. Ha sido una articulación magnífica entre salud, economía, en ese panorama mundial del panorama de Colombia y algunos puntos de la región que usted tocó. Quisiéramos iniciar con un par de preguntas que nos hacen los asistentes a esta charla. La una dice que se habla de MIPYMES, de grandes industrias también, pero ¿qué pasa en el departamento de Nariño, en el cual usted, que lo conoce muy bien, pues es un departamento donde la industria es casi que incipiente? ¿Cómo se haría para salvaguardar a los sectores que hacen parte del agro en este departamento y poder garantizar el sustento de estas familias? Y la segunda inquietud, doctor Nieto, es a raíz de las diferencias que han existido entre los mandatarios regionales y locales y el gobierno nacional, ¿habría la posibilidad de que se tomen unas decisiones directas por parte del presidente para evitar intervenciones y manejos políticos en las regiones y en los municipios? Voy con la primera. Yo no tengo los datos exactos del porcentaje de MIPYMES en el sector empresarial en Nariño, pero yo presumo, es una asunción simplemente, y advierto tal cosa, que en Nariño, donde lo que uno conoce y ve es que hay poca industrialización y pocas grandes empresas, el porcentaje de MIPYMES debe ser mayor al del 96% del promedio nacional. Seguramente debe estar en el 98 o 99% de las empresas en Nariño deben ser MIPYMES. Y esas son las empresas más vulnerables. Es decir, uno tendría que decir que en Nariño las cifras de vulnerabilidad que yo he señalado para las MIPYMES deben ser aún mayores para el departamento. Primer dato. Segundo dato, la ventaja que tiene Nariño al mismo tiempo es que su sector agrícola es también proporcionalmente más grande ahí que en otros departamentos. Y el sector agrícola es, de todos los sectores, el que menos ha sufrido en la crisis de la pandemia. Porque todos los estados, y el colombiano no ha sido la diferencia, se ha comportado igual que los demás, entienden que el confinamiento no puede suponer un corte en el suministro de los productos de alimentación que son fundamentales para toda la sociedad. Y por tanto, el sector agrícola nunca ha entrado a confinamiento. Y eso es una ventaja para el departamento. Uno pensaría, por tanto, que si bien el número de MIPYMES en Nariño es mayor, también es verdad que el sector agrícola debe pesar más que en otras partes del país y por tanto que al final, en la combinación de factores, probablemente el sufrimiento que tenga la economía nariñense, al menos desde esta perspectiva, sea menor que en otras partes del país.
La duda que yo tengo es sobre el sector de turismo, porque el sector de turismo es un elemento relevante y de peso en la economía del departamento y ese con certeza debe estar profundamente golpeado allá como lo está en el resto del país. Aún considerando que ese turismo es un turismo nacional y que por tanto sufre menos del cierre de fronteras y sufre menos del cierre de espacios aéreos que otros destinos turísticos en el país, como por ejemplo Cartagena. Las cifras exactas no lo sé, pero sería muy interesante que ustedes, los empresarios y con Cámara de Comercio, empezaran a hacer la formulación de los estudios dirigidos a tratar de ver cuál es el impacto en la economía del departamento de las medidas tomadas con ocasión de la pandemia. Una variable adicional que tiene el departamento, que no deberíamos estar considerando, pero que hay que hacerlo en un ejercicio de realismo. Yo, de las veces que he estado allá en los últimos 2 años, he visto un peso cada vez mayor sobre la economía departamental del narcotráfico. ¿Cómo afecta estas medidas de la pandemia el narcotráfico y cómo se afecta por esa vía la economía departamental? Esa es una muy buena pregunta sobre la que yo no tengo respuesta. No lo sé. No tengo todavía información suficiente como para poder opinar con algún grado de certeza sobre los efectos económicos que sobre el narcotráfico está teniendo la pandemia y sobre esa base, sobre los eventuales efectos que debería tener sobre el departamento de Nariño. Pero también ustedes creo que deberían empezar a hacer ese estudio. Puede ser que la afectación sea menor, en cuyo caso la economía se verá también menos afectada. Puede ser que la afectación haya sido mayor y que por tanto la economía se vea afectada más. Uno tendría que pensar en todo caso también, no solamente en relación con Nariño, sino con el país y con el mundo, que la pandemia va a cambiar de alguna manera los hábitos de consumo inmediatos, porque va a afectar la producción innegablemente, en la medida en que estas pymes entren en la quiebra o en la ley de insolvencia, se afectará la producción, por tanto se afectará la oferta, y porque va a afectar también, como yo les dije, el consumo. ¿Cómo se va a comportar el nariñense? Yo presumo que muy parecido a lo que va a ocurrir en el resto del país, con una enorme prevención si tiene ahorros, para no gastar lo que crea que pueda eventualmente necesitar más pronto. Las ayudas, los alivios, los subsidios del Estado dan un aire, sí, pero insisto, ese aire es muy coyuntural, no es posible sostenerlo en el tiempo y por eso es tan importante que la economía se reactive relativamente pronto. Eso primero. Segundo, rápidamente, yo diría que lo ideal es que la decisión del presidente fuera una que no supusiera la delegación de la aplicación práctica de las medidas de confinamiento en las autoridades regionales y locales. Yo he dicho que eso es claramente un error, porque eso en el fondo lo que hace es que gobernadores y alcaldes sean, debajo del rey, pequeños príncipes feudales que terminan haciendo lo que se les antoja en sus departamentos y en sus municipios. Y yo creo que eso no es conveniente, además de que creo que no es debido y que creo que, insisto, es ilegal. El uso de herramientas de carácter jurídico por parte de los ciudadanos para presionar a las autoridades locales y departamentales en la toma de decisiones rápidas de reactivación va a ser fundamental. Doctor Rafael, muchas gracias por esa magnífica exposición que hizo y entendimos muy bien. Porque las cifras que usted expresa son totalmente reales y por supuesto le dan muchísima más firmeza a las afirmaciones que usted nos ha venido comentando durante toda la charla. Una moción de formalidad que omití en principio y muchas personas me han dicho por el interno que por qué no había comentado sobre su hoja de vida y voy a hacerlo aunque sea tardíamente y me disculpo. El doctor Rafael Nieto, abogado y socioeconomista de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Ha sido profesor
de las universidades de los Andes, del CESA, de la Javeriana, de la Sabana, y Sergio Arboleda, viceministro del Interior y de Justicia durante el primer gobierno del doctor Álvaro Uribe. También fue asesor del Ministerio de Defensa, del Comando General de las Fuerzas Armadas y Comando del Ejército Nacional. Precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Actualmente es columnista en una docena de diarios. Varias personas que hasta este momento no tenían el gusto de conocerlo me habían hecho la pregunta, y por supuesto todos los comentarios positivos frente a la argumentación de los hechos que nos ha logrado narrar. Doctor Nieto, tenemos varias preguntas. Una de ellas muy interesante que dice, ¿está de acuerdo con abrir también las fronteras terrestres, por ejemplo, con Ecuador, y bajo qué medidas? Doctor Rafael, tiene cerrado el micrófono. Sí, perdón, había cerrado el micrófono. Gracias, José. Yo creo que en esto el gobierno tiene que tomar medidas muy prácticas. Es evidente que en Ecuador, básicamente en la provincia de Guayas, hubo un desborde del sistema de salud, que era lo que nosotros hemos querido evitar, que generó muchísimas muertes. Primer dato. Segundo, está claro también que las cifras de infección en todas partes deben ser mucho mayores que las de contagiados confirmados. Yo creo además que eso es, y perdónenme lo que voy a decir, deseable. Lo que está claro a estas alturas es que nosotros no vamos a poder llegar a cero en el número de contagiados. Eso no va a pasar. Contagiados va a seguir habiendo y van a seguir creciendo el número de contagiados. De hecho, los epidemiólogos dicen que eso es saludable, que lo que resulta indeseable es que ese número de contagiados crezca muy rápidamente y que por tanto los que vayan a las hospitalizaciones y los que vayan a cuidados intensivos también crezcan de manera muy rápida y colapse el sistema de salud. Por eso se habla de aplanar la curva. Aplanar la curva no es que no haya más contagios, es que los contagios se vayan diseminando en el tiempo de manera que no haya unos picos muy altos que generen el colapso del sistema de salud. Yo insisto, yo no veo riesgo del colapso del sistema de salud en las circunstancias actuales. Uno pensaría, por tanto, en que es relativamente deseable que más lentamente se vaya la gente contagiando, la mayoría será asintomática, la mayoría tendrá síntomas leves, y se va generando lo que se denomina la inmunidad de cuerpo. Los epidemiólogos sostienen que hay un momento en el cual son tantos el número de contagiados que el virus no tiene ya a quién transferirse y que empieza a morir precisamente por ello. Esa es la política sueca, por ejemplo. Digamos, lo que los suecos quieren es eso. Y hasta ahora le está funcionando. Es verdad que tienen más muertos hoy que sus compañeros de los otros países nórdicos, pero son unos muertos que ellos han podido manejar de forma adecuada y que quizás a mediano plazo terminen inmunizándolos mejor que en las decisiones de confinamiento que han tomado, en cambio, en Finlandia, en Noruega, Islandia o en Dinamarca. Dicho esto, la pregunta de si uno debe abrir la frontera con Ecuador me parece bien difícil de contestar. Yo me atrevo a decir que todavía no, que deberíamos esperarnos para ver cómo funciona el desconfinamiento en el plano local, 2 o 3 semanas, y que deberíamos volver a hacernos esa pregunta a fines del mes de mayo. Y con los datos locales de Nariño, tomar la decisión. En todo caso, con precauciones, por ejemplo. Tomar la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, medidas dirigidas a buscar reducir el riesgo tanto como sea posible. Pero yo no tomaría esa decisión ahora, me esperaría hasta fines de mes para ver cómo funciona el desconfinamiento en el plano regional y local, y con base en eso
y mirando también lo que está pasando al otro lado de la frontera, tomar una decisión que sea pertinente. Doctor Rafael, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el camino a seguir para las instituciones de educación superior, teniendo en cuenta que los estudiantes están desertando por cuenta de la falta de ingresos para pagar las matrículas? Y por supuesto también creo que se debería añadir, ¿cuál cree usted que sería el sistema adecuado para seguir dictando clases en todo el sistema escolar de Colombia? Una charla que di hace poco tiempo en la Escuela Superior de Guerra fue sobre el impacto de la pandemia en la globalización. Y yo decía que era claro que iba a lentificar el proceso de globalización y que una de esas variables tenía que ver al mismo tiempo con las oportunidades que daba en términos de digitalización. Algunos tendemos o tratamos de ver todos estos problemas y crisis como oportunidades, es decir, ¿qué es lo bueno que se puede sacar de acá? Y uno diría que si fuese empresario, está claro que a partir de ahora, por ejemplo, los negocios inmobiliarios van a cambiar. La necesidad de oficinas va a ser menor, porque se va a fortalecer el teletrabajo. Todo lo digital se fortalece. Estudiar carreras relacionadas con lo digital genera oportunidades. Diseñar herramientas de software que usen lo digital es claramente una necesidad. Y llegando en específico al tema universitario, yo diría lo siguiente. Ya el año pasado, el doctor Villota me lo puede confirmar, las universidades estaban teniendo unos niveles de deserción por razones económicas muy altos, preocupantemente altos. Yo intuyo que esos niveles se van a agudizar este año. ¿Por qué? Porque muchas familias que pierden sus empresas, muchas familias que pierden sus empleos, muchas familias que se van a la informalidad, no van a tener cómo pagar los estudios universitarios de sus hijos. Y lo mismo va a pasar con esos muchachos muy emponchados, muy echados para adelante, que se pagan con esfuerzo su cuota universitaria. Yo creo que las universidades deberían ser conscientes de ello y buscar mecanismos de financiación de sus estudiantes, tantos como sea posible, y deberían negociar con el Estado unas tarifas especiales de financiación de esos estudiantes afectados por la crisis. No para que no vaya a haber deserciones, yo creo, insisto, que en todo caso va a haberlas y que son porcentualmente mayores que lo que se vivió el año pasado, sino para que los niveles no vayan a ser tantos como para que al final incluso la viabilidad de las mismas universidades se empiece a ver en peligro. Es un riesgo, hay que tomarlo en consideración. Pero si el problema universitario es real, déjenme bajar a la educación primaria y secundaria, donde el asunto es aún más grave, porque uno podría decir que la inmensa mayoría de las universidades con dificultades, con debilidades y carencias metodológicas, en problemas de los profesores para acomodarse a las herramientas tecnológicas, van a poder de alguna manera continuar procesos de educación virtual. Pero si ustedes piensan que en Colombia el 40% de la población colombiana no tiene acceso a Internet, ojo, no tiene acceso a Internet, lo que estamos diciendo es que el 40% de la población colombiana, desde que empezó la pandemia, no tiene educación. Y eso pasa especialmente en los sectores rurales y en las poblaciones más pobres. Por eso a mí me molesta tanto, y a veces incluso me da ira, me da rabia, cuando le dicen a uno que es que lo que está haciendo es preocuparse por los ricos, como si uno cuando pensara en que no se quebraran las empresas se está preocupando por los ricos. No, la preocupación de que la actividad económica vuelva y que el país salga lo más rápido posible de la recesión está en estos temas, en el hambre, en la desnutrición, en la inmensa cantidad de niños de los estratos más vulnerables y de la población rural que no tiene educación y a nadie le importa. Es una cosa muy curiosa.
Esos discursos de izquierda que hablan rimbombantemente los más vulnerables, no piensan en realidad en las consecuencias prácticas que tiene el confinamiento para estos que son los más pobres. Ahí yo tengo una preocupación de fondo y no se resuelve. Lo voy a terminar esta intervención rápida, esta pregunta rápida diciéndolo. Yo supongo que el grueso de las universidades puede hacer un esfuerzo para que haya un sistema de educación virtual. Sí, pero en la educación primaria y secundaria, en la pública y en la privada, en una inmensa parte de la población, 4 de cada 10, simplemente a ellos, a esos, no hay manera de llegarles con educación virtual hoy en Colombia. Y eso es una tragedia que no podemos medir en consecuencias todavía. Gracias, doctor Rafael. Efectivamente, los índices de deserción en Colombia, como usted lo mencionaba, antes del COVID eran altos. Imagínese pues lo que se nos viene ahora con esta etapa post-COVID. Vamos a tener que ser muy creativas las universidades para flexibilizar la financiación de nuestros estudiantes y me parece muy pertinente la sugerencia suya de hablar con el gobierno también para financiar la matrícula de los estudiantes que puedan querer seguir en las universidades, pero que no haya otras oportunidades de hacerlo. Hay una pregunta, doctor Nieto, que nos hace el doctor Joel Antala, que fue secretario de Agricultura de nuestro departamento, y nos dice que ¿cuáles considera usted que puedan ser los sectores que jalonarán la economía en los próximos años, pues sobre todo en esta etapa post-COVID? Esta es una buenísima pregunta, doctor Víctor Hugo. Yo no estoy seguro. Digamos, lo que está claro es que el eje de la economía colombiana para los próximos 2 años va a cambiar de manera radical. Nosotros no somos un país petrolero. Tenemos apenas reservas petroleras para 5.6 años y poco más que eso. Pero nuestra economía sí depende mucho todavía de los ingresos del sector petrolero y de los ingresos del sector extractivo en general. Como yo les decía, el 5% del PIB es el sector hidrocarburos, el 12% de los ingresos corrientes de la nación, el 12%. Miren lo que venía ocurriendo además con otras facetas del sector productivo, del sector extractivo en particular. El carbón colombiano venía perdiendo precio y mercado. ¿Qué era lo que estaba pasando con el carbón colombiano? En el plano mundial, la demanda de carbón se ha mantenido, pero porque India y China compensan la caída de los mercados de Europa y de Estados Unidos. En Europa, el uso del carbón térmico venía desacelerándose rápidamente por conversiones dirigidas a energías más sostenibles por razones medioambientales. Y por tanto el uso de carbón venía disminuyendo aceleradamente y se prevé que además esa caída se agudice en los próximos años. Y el otro gran mercado colombiano eran los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, por razones distintas, también las térmicas están siendo transformadas en plantas de gas, curiosamente relacionadas con el esquisto, o sea, con el fracking. El fracking permite una explotación de gas mucho más barata y acelerada y le generaron a los Estados Unidos unas reservas gasíferas enormes que les permitió hacer este ejercicio estar haciendo este ejercicio de reconversión de térmicas a gas. ¿Cómo se va a afectar las empresas que hacen fracking en los Estados Unidos con el precio? Es una buena pregunta. Yo creo que ahí van a cerrar y se van a quebrar varias, pero aparentemente hay todavía, o va a haber todavía después, una capacidad de producción de gas para la generación de energía muy importante y por tanto el mercado colombiano en Estados Unidos de carbón pues se está perdiendo a pasos agigantados. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Pues acudir a los mercados de India y Brasil. Pero ahí tenemos un problema enorme. El precio del flete para transportar
carbón colombiano, desde La Guajira o desde las zonas del Cesar de producción de Drummond y de las otras compañías que están asentadas en esa zona en particular, para poner ese carbón del Caribe colombiano, para decirlo de alguna manera, en China o en India, los fletes son enormes y no somos competitivos. Entonces, ¿quién está colonizando ese mercado? Básicamente Australia. Y por eso la producción carbonera en Cerrejón, ustedes lo habrán visto, ha venido disminuyendo de manera muy rápida. Bueno, pues estábamos perdiendo el carbón y estaba cayéndose la producción de carbón y los ingresos por carbón. Y ahora se viene esta tragedia en relación con el petróleo. Para que ustedes tengan una idea, se están produciendo en el mundo alrededor de 25 millones de barriles más de lo que se está consumiendo en estos días. 25 millones de barriles diarios más de lo que se está consumiendo en estos días. Eso es lo que explica la caída del precio. Hay un exceso de producción en relación con la demanda. Por eso Rusia y la OPEP ampliada, Arabia Saudita y los demás, después de equivocarse en una guerra de precios a fines de febrero y principios de marzo, lograron un acuerdo, el de mayor alcance en la historia. Nunca se había llegado a un acuerdo de esa magnitud para cortar la producción en 10 millones de barriles. Pero aún así quedan 15 millones más de exceso. Entonces, ¿qué pasa con esos barriles? Pues que hay que buscar dónde guardarlos. Y eso es lo que han estado haciendo. Por eso ustedes vieron que en relación con el WTI, con el barril Texas en Estados Unidos, hace muy pocos días, se cayó por debajo de cero. Es decir, los productores pagaban para que se les llevaran el petróleo, porque no tienen dónde almacenarlo. Obviamente hacia futuros, pero de ese tamaño es el problema. Ya todo parece indicar que en las próximas 2 semanas toda la capacidad de almacenamiento mundial de petróleo queda copada y que la recuperación de la demanda va a ser mucho más lenta de lo que se prevé. Entre otras razones, por lo que hemos señalado acá, no sabemos cuándo se van a reanudar los vuelos aéreos y se van a abrir las fronteras aéreas, las fronteras terrestres, para decirlo de alguna manera, digamos, el transporte intermunicipal sigue afectado, aunque se levante de alguna manera en los confinamientos. La gente se está moviendo menos, el aumento del teletrabajo disminuye el número del uso de automóviles y de transporte público, es decir, se prevé en todo caso una caída que es muy buena para el medio ambiente y muy mala para la economía de un país como nosotros, de petróleo. O sea, ese mercado ya no está. O sea, el mercado de los extractivos que deberíamos nosotros aprovechar a fondo, y yo lo venía sosteniendo, para no dejar enterrada esa riqueza ahí, pues va a ser ciertamente muy distinto hacia futuro. Y eso nos plantea una gran pregunta, y es, bueno, y si no es eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a sufrir las consecuencias de no tener esos ingresos. Yo vuelvo a insistir, la gente medía muy mal cuando decía, olvidémonos del sector extractivo. No, es que olvidarse del sector extractivo es más pobreza y más hambre. Pues nos va a tocar pasar por esa, y eso ya está claro. ¿Qué creo yo que es el futuro de un país como Colombia? Si ustedes me preguntan, ¿dónde veo sectores que son especialmente competitivos? Donde cuando uno ve a Colombia en comparación con los otros países del mundo, dice, aquí podemos ser nosotros de los países en primeras posiciones, de los países competitivos en el mundo. Yo veo 4 sectores, fundamentalmente. Si ustedes ven más, lo agradeceré enormemente. Que me lo cuenten. 4 verdaderamente competitivos. Es decir, con que podemos decir, con esto competitivos con cualquier país del mundo. El sector agrícola, y esa es la gran fortaleza en Nariño. La FAO decía hace 2 años que Colombia estaba entre los 7 países del mundo que tenían vocación para ser despensa del mundo. Y yo no tengo la menor duda de eso. Tenemos 2 océanos, tenemos todas las altitudes, tenemos una agricultura que no es de estaciones, sino que permanece durante todo el año. Aquí se puede sembrar y cosechar durante todo el año. Tenemos agua como muy pocos países del mundo. Estamos en el 1% superior de capacidad hídrica en el planeta. Sí necesitamos sistemas de riego, por supuesto, y distritos de riego, claro, pero tenemos una capacidad que no tiene el 99% de los otros países del mundo. En Colombia es el segundo país donde más llueve del continente.
Todavía casi el 25% de la población está en zonas rurales, es decir, tenemos manos de obra. Podemos cultivar de todo en distintas altitudes, con distintas calidades de tierras. Ahí podemos ser competitivos si nos decidimos verdaderamente hacer del campo el gran motor del desarrollo nacional. Y si ustedes me preguntan a mí, si yo lo pudiera hacer, esa sería mi primera gran apuesta, como gobierno y como país. Hacer del sector agrícola el gran motor del desarrollo del país, primero. Segundo, el sector turístico. Nosotros teníamos turismo de playa y sol y mar. Nosotros teníamos turismo arqueológico, la Sierra Nevada, Tierra Adentro, San Agustín. Nosotros tenemos turismo de carácter histórico, Popayán, Mompox, Barichara, Villa de Leyva, la misma Cartagena. Nosotros tenemos turismo ecológico, como prácticamente ningún otro país en el mundo. Somos el país con más aves que hay en el planeta. Tenemos selvas tropicales, bosques húmedos, altillanuras. Tenemos un país con una cultura incomparable. El carnaval de blancos y negros. Para nombrar solamente algo que es claramente la cultura de Nariño, pero ustedes piensen que hay algo parecido prácticamente en todo el país. Nosotros tenemos un país con una enorme diversidad culinaria y cultural, desde la manera de hablar y lo que se come, hasta la música que se oye y cómo se celebra una fiesta. Ahí podríamos hacer una oferta turística integral que muy pocos otros países en el mundo podrían, en mi opinión, y que cuando sea posible tenemos que aprovecharla, superada esta crisis de la pandemia, pero ahí hay un segundo gran motor de desarrollo. Tercero, les va a parecer a ustedes quizás curioso, pero yo lo he visto de forma comparada, la provisión de oferta médica y de salud. En Colombia la medicina es muy buena en términos comparados. Hay muy buenos médicos, muy buenas enfermeras, de muy buena calidad. Hacer trasplantes, operaciones sofisticadas en Colombia es inconmensurablemente más barato que en Estados Unidos o en Europa. Y deberíamos estar en capacidad de ofrecer esos servicios de salud. Ojalá el sistema de salud supere esta pandemia y sea aún mejor y quede más fortalecida de lo que estaba. Eso supone básicamente que las deudas entre el Estado, las EPS y las IPS se paguen. Eso es básico, es vital. Que se le entreguen equipos de protección personal al personal médico y sanitario. Que se hagan, porque es fundamental, contratos estables para el personal médico y sanitario y que se le pague mejor. Yo creo que con estas mejoras, la capacidad que tendría el Estado colombiano, cuando digo el Estado, digo Colombia como un todo, no la estructura estatal. El Estado colombiano de ofrecer servicios de salud en términos competitivos sería muy alta y que podríamos traer mucha gente a Colombia a hacerse operaciones y tratamientos que podrían hacerse en otros países y que en eso seríamos competitivos. Y un último elemento. Colombia es uno de los países más biodiversos que hay en el planeta. Yo no sé si la cifra sea exacta, pero dicen que somos el tercer país más biodiverso que hay en toda la Tierra. En esa biodiversidad hay una enorme riqueza. La explotación de esa biodiversidad debe ser la otra gran fuente de desarrollo y crecimiento para un país como Colombia. Explotación sostenible, por supuesto, pero una explotación inteligente de esa biodiversidad. Yo veo esos 4 grandes caminos para el desarrollo hacia futuro, pensando en 10, 15, 20 años. Repito, el sector agrícola como el primero, el turismo, la biodiversidad y el ofrecimiento de servicios de salud y hospitalización. Si ustedes ven otro donde dicen, hombre, yo creo que aquí Colombia, comparativamente con otros países de América Latina y con otros países del mundo, es competitiva, no deje de contármela. Yo vivo preguntando y todavía no he encontrado otro gran sector, pero estos definitivamente deberían ser el futuro de Colombia. Doctor, tenemos otra pregunta sobre un sector muy afectado frente a esta crisis mundial, que es
el de las empresas culturales, y precisamente nos preguntan qué medidas piensa que se deberían adoptar para las empresas culturales de producción, de eventos y espectáculos, ya que son de aglomeración y serán una de las últimas en abrir sus puertas. Ese es uno de los sectores más afectados por las medidas de confinamiento. Es decir, aquí hay unos sectores que van a salir realmente muy maltrechos de esta cuarentena. El sector de turismo, que no tiene ingresos. El sector de los espectáculos públicos, que no tiene ingresos. Los bares y restaurantes y discotecas, que no tienen ingresos. Los espectáculos culturales de carácter masivo, que no tienen ingresos. Para esos sectores, o el Estado les entrega un puente lo suficientemente amplio que les permita sobrevivir, o no hay futuro. Así de claro y así de sencillo. Eso, uno de los ejemplos en los que uno dice que sin la mano del Estado no hay manera de sobrevivir. Pero yo también quiero plantear el problema desde la otra óptica, porque me parece que aquí uno puede caer en un estatismo equivocado. Es que también es el Estado el que ha tomado la decisión del confinamiento, ¿no? Ojo, o sea, es el Estado el que está generando que estos sectores no tengan ingresos. Por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de resarcir de alguna manera a estos empresarios y darles un espacio para que puedan sobrevivir. Si no hay, en mi opinión, subsidios directos, no solamente créditos, subsidios directos para estos sectores en particular, su futuro es no gris, sino negro. Doctor Rafael, y la última pregunta, agradeciéndole su deferencia muy especial con el departamento de Nariño, es de esta última pregunta de Mauricio Rosas y dice, para competir frente a los productos subsidiados como la leche y la papa, ¿usted obligaría a cerrar fronteras? Yo sí creo que el Estado tiene que ser más cuidadoso en la protección de su sector agropecuario. A ver, lo resumo muy rápidamente. Yo soy un defensor del comercio global, primero. Yo soy un defensor de la competencia, segundo. Pero por eso mismo, y creo que uno tiene que reconocerlo, hay que aceptar que en muchos países del norte hay un subsidio directo al sector agropecuario que hace que al final nuestros productos no sean competitivos, pero no porque los de allá sí lo sean, sino porque van subsidiados. Y si eso ocurre, el Estado tiene que levantar unas medidas de protección para que queden cuidados de esos subsidios los productores nacionales. Yo sí creo que eso tiene que hacerse, pero insisto, no como un proteccionismo gratuito, en el que yo no creo, sino como una medida de compensación de un hecho que está probado, y es que en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, pero no son los únicos países, los sectores agropecuarios están subsidiados por el Estado directamente. De manera que ahí no hay una competencia verdadera. Estamos compitiendo con alguien subsidiado, es decir, ellos tienen una ventaja que nosotros no. Y si eso es así, aquí hay que tomar medidas de protección, de cuidado de nuestro sector agropecuario. Doctor Rafael, ya después casi de 2 horas de continua atención y de llenar todas las expectativas con su enorme conocimiento y por supuesto con la seriedad de su exposición, le queremos agradecer por esta tan importante charla que hemos tenido la noche de hoy con usted, la tarde y noche de hoy con usted. Muchas gracias por tener toda esa disposición con el pueblo nariñense, por supuesto con los empresarios que lo están escuchando, los académicos, los estudiantes que también sabemos que están acá pegados a esta conferencia. Ya entendemos también que su tiempo es limitado. Le agradecemos pues enormemente toda esa generosidad con nosotros. Con usted planeamos en febrero, cuando estuvo visitándonos en el departamento de Nariño, que iba a ser parte activa de los carnavales subiéndose en una carroza. Pues le cuento que este año no lo vamos a poder lograr, o en el 2021 no lo vamos a poder lograr, pero seguramente en el 2022, cuando este fenómeno pase,
siempre Nariño será su casa. Tenemos un afecto muy importante. Gracias por su don de gente, doctor. Gracias por su conocimiento, por su juicio. Se nota que esta cuarentena usted la ha dedicado a hacer un análisis profundo y muy serio sobre todas las consideraciones que se dan y, por supuesto, a exponerlo de una forma sencilla y muy impactante. Muchas gracias, doctor Rafael. Yo creo que el doctor Víctor quiere despedirse de usted también. Doctor Víctor. Gracias, José. Muchísimas gracias, doctor Rafael. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, del Grupo Agronova, Fundación Juan Ambú, PAI y la Alcaldía Municipal de Pasto, que son las instituciones que están organizando estos conversatorios, le agradecemos de todo corazón su generosidad. De verdad que ha sido una de las mejores conferencias que hemos tenido, y decirle que Nariño es su casa y que lo esperamos pronto cuando toda esta situación se solucione. Muchísimas gracias, doctor Rafael Nieto. Muchas gracias a todos ustedes, doctor Víctor Hugo, José, a la Fundación Juan Ambú, a PAI, al Grupo Agronova, al Sinergia Empresarial y a la Universidad Cooperativa, pero sobre todo muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con la paciencia para oírme. Espero que lo que he conversado con ustedes haya sido interesante, provocativo, los mueva a alguna reflexión y les haya sido útil. De verdad, de corazón, muchas gracias y ojalá pueda estar pronto por Nariño. Hay muchas zonas del departamento que me quedan por conocer y que espero recorrer de la mano de ustedes. A todos de corazón, muchas gracias. Doctor Rafael, queremos ser en el departamento de Nariño, o tener en el departamento de Nariño uno de los pilotos de los sitios en los cuales tengamos un turismo bioseguro. Apenas lo logremos, lo estamos organizando entre varias instituciones, será uno de los primeros invitados para que venga, conozca nuestra Laguna de la Cocha y, por supuesto, que disfrute de este paisaje que creo que usted todavía no ha tenido la posibilidad de verlo, pero será uno de los primeros invitados y que nos venga a ayudar a calificar todo lo que vamos a hacer en pro pues, del turismo y, por supuesto, de la salud pública, y así también darle arranque a la actividad económica de muchos sectores que hasta ahora no tienen un futuro determinado. Otra vez, muchas gracias. Lo esperamos por acá muy pronto y lo volveremos a invitar a otra charla, doctor, en la cual sabemos que muchos de nosotros quedamos muy conectados. José, un comentario final sobre el tema de turismo a propósito de lo que ustedes están diciendo. Claves para el turismo: una oferta turística integrada. Es vital poder integrar distintos factores y ofrecerlos en conjunto. Segundo, operadores bilingües. Si no, solamente van a tener turismo nacional. La formación de operadores bilingües es vital. Tercero, garantizar la seguridad. El turista internacional no va donde pone en riesgo su vida o su integridad física. La seguridad es vital. Cuarto, orden y limpieza. Espanta a los turistas que no haya orden, que no haya limpieza. Si ustedes logran esa integración, van a tener sin duda un éxito enorme. De lo que yo conozco del departamento, hay muchísimas cosas por ofrecer y no tengo la menor duda de que muchos irían. Ahora, clave en todo caso, y eso no depende tanto de ustedes, aunque sí tienen que presionar, caramba, que terminen de arreglar el aeropuerto y lo pongan a funcionar como toca. Enterados, doctor Rafael, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias, que les vaya muy bien. Doctor Rafael, le enviaremos muy próximamente una libra de café o varias libras de café nariñense en agradecimiento a esta magnífica charla. Muchas gracias. Saludos. Es el mejor café de Colombia. Muchas gracias.